Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, ¿qué tal tú? Bien, bien. De nuevo una semanita que pasa volando. Parece que Pues tomamos el café ayer. De nuevo una semanita ya aquí para compartir y empezar. otra vez juntitas. Muy bien. Esta semana vamos a hablar un tema que creo que es que da para mucho, ¿no? Y que me imagino que no hablaremos solamente hoy en el café. Y a ver si conseguimos en una hora por lo menos tocar en varios aspectos el tema, ¿no? Ujú. Vamos a ver cómo se va planteando la hora, pero vamos a hablar del desapego y lo que eso significa en todos estos procesos, en un proceso de autoconocimiento, en un proceso de cura, ¿no? de transformación, y el desapego también, vamos a ver si hasta qué punto tocamos de las personas, de las cosas materiales, lo que es en sí el desapego, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, creo que da para mucho ese tema. Sí, yo creo que también. Es un temazo, porque es una de las cosas que por lo menos yo ya sabéis que siempre hablo, bueno, ya sabéis, yo ya me dirijo en general, porque ya entiendo que va a haber gente escuchándonos, ¿no? Pero para mí el desapego, claro, si hablamos del desapego emocional, ¿no? Que es uno de los desapegos de los que podríamos hablar, pues para mí fue una de las cosas que más me costó hacer o trabajar durante todo mi proceso, ¿no? Porque ¿qué es lo que yo entiendo por desapego emocional o qué es lo que ha representado para mí o cómo lo entiendo yo, ¿no? Para mí el desapego emocional ha significado el empezar a hacer el ejercicio de tomar distancia de aquellas situaciones o de aquellas personas que tú amas o que tú quieres, ¿no? Que pueden ser tus amigos, tu pareja, tu familia, tus hijos, quien sea, ¿no? Eh, es tomar la distancia suficiente para que, para no involucrarse emocionalmente en los conflictos de ellos, ¿no? O sea, me explico. Eh, una persona está viviendo una situación conflictiva, es una persona que yo amo, una persona que yo quiero, entonces el desapego emocional significa que yo puedo estar ahí apoyándola, yo la puedo seguir queriendo, pero yo tengo que, de alguna manera, mantener una distancia emocional para no dejarme involucrar por ese problema para que no me arrastre a mí. Porque al fin y Ujú. al cabo, el problema de esa persona, aunque a mí seguramente que me está mostrando algo mío, ¿vale? Pero realmente la única persona que puede solucionarlo es ella, es esa persona. Ujú. Yo lo voy a sacar de la lectura que me toque a mí como observadora, porque desde el momento en el que yo lo estoy viendo es porque lo estoy proyectando, es porque algo tiene que ver conmigo. Eso lo tengo claro. Pero aprender a tener ese ejercicio de que las cosas de los demás no me afecten a mí personalmente, yo no permita que eso me arrastre a mí, uf, eso me costó mucho, pero creo que es un ejercicio sano para uno, ¿no? Ujú. Aprender a hacer eso. Yo cuando lo estás hablando, voy a ponerlo un poco en mis palabras, a ver cómo lo vamos Claro, traduciendo. Sí que es verdad, en cualquier proceso va a llegar el momento en el que tengas que hacer eso, ¿no? Y como bien comentábamos otras veces, tu proceso fue un cáncer, por tanto, es un proceso con una carga emocional importante, una desconexión de ti mismo importante, ¿no? Durante un proceso. Entonces, ¿qué ocurre? En tu caso no, ya hablaremos de eso, porque hay la parte de dutal que tiene que ver con reparación, por lo tanto ya no estabas desconectada cuando se mostró, todo por lo contrario, acababas de reconectarte contigo misma y empezaste a ver mucho mejor los siguientes pasos a poder modificar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hablas de ese desapego emocional y lo pones así, me hizo mucha gracia cómo lo explicabas, porque decías, ya sé que es mío, ¿sabes? Rápido sale, no, no, claro, no, que ya sé que es ya sabía mío. que me, ya sabía que me ibas a entrar por ahí y digo, bueno, ya antes de que me entre ya me lo digo yo. Pero es curioso porque es muy curioso cómo lo materializamos, ¿no? Porque en el fondo siempre decimos, el otro no existe. Pero Claro, es una forma de expresar
para poder entendernos nosotros internamente y nuestras proyecciones, porque el otro sí existe. Y la cura viene cuando llegas al punto que has hablado, cuando te das cuenta de que lo que es tuyo y lo que es del otro, y consigues hacer esa diferencia. Entonces, claro, en ese momento necesitas que exista el otro, pero también te das cuenta de la realidad del otro. Entonces, hay una parte que es más egoica, que es esa parte como la que estabas explicando, que es yo me desapego del otro porque eso no es mío. Y parece que yo me esté desapegando de mi madre o de mi padre, pero realmente lo que estaba por detrás de mi enfermedad o de mi síntoma era exactamente esas programaciones que yo juzgo de ellos, que yo no quiero en mí. Entonces, yo necesito distanciarme de ellos para poder observar esto y qué parte es mía y qué parte le corresponde a ellos. Como hijos, desde pequeños, biológicamente ya, nosotros nacemos con una información de solución para nuestros padres, como una ayuda dentro de esa procreación del árbol. Nosotros nacemos ya con una resolución para ellos, solo que no somos conscientes de esto. Entonces, ¿qué ocurre? Ya estamos dando solución para nuestros padres y cuando llega la adolescencia nos acostumbramos a eso, seguimos en esto. En el momento en el que, solo que nosotros no dejamos de hacer esto, no tenemos, normalmente si nuestros padres tuviesen una madurez emocional de entender quiénes son y un autoconocimiento y un trabajo interno de saber quiénes son ellos dentro de su clan, de su familia, dentro de sus emociones, yo en mi adolescencia estaría creada dentro de ese bagaje emocional y me desarrollaría de una forma diferente. Pero en el momento en el que yo sigo cargando emociones que eran de ellos, normalmente son aquellas que yo vengo en mi genética también a trabajar y a cambiar, pero que hago mías, totalmente. Y a veces hago mías por el simple hecho de negarlas, que es mi sombra. Entonces, todo lo que normalmente yo juzgo de mi madre son aquellos, o de mi hermana, o de mi padre, o de quien sea, son aquellos comportamientos que yo voy a repetir. Los juzgo porque me duele verlos en mí. Entonces, yo solamente puedo juzgar aquello que es mío. Y ahí entra aquello que decías, es mío, del proyecto. Entonces, ¿qué ocurre? Para curarte, primero necesitas entrar en ti y de esa parte, de esa emoción, de esa cebolla, de esas capas de cebolla, saber cuál es tuya y cuál no. Entonces, hay una que ya viene de base y que a veces nuestros padres, si tenemos la suerte de tenerlos vivos, está en ellos y ellos pueden resolver. Entonces, claro, esa distancia emocional que tú dices, ese desapego emocional, es primero saber quién eres, hacerte responsable, vivir diferente a lo que tu madre vive y por lo tanto en ese mismo instante le estás dando la oportunidad a ella de curar. El desapego que bien definiste es ese punto de esto es mío y ahora es tuyo. Y ahí está el libre albedrío de, con eso tú eres responsable de hacer lo que quieras. Yo no puedo modificar al otro. No me corresponde, ¿no? Pero normalmente nos enfermamos cuando creemos que somos dioses emocionales, ¿no? Y podemos hacer por nuestra madre el cambio que queremos que ella haga. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos eso, estamos en un apego totalmente egoico, creyendo que podemos cambiar al otro. ¿Qué ocurre? En el momento, como bien definías, que te das cuenta de que eso te está haciendo daño, es porque te das cuenta de que eso no es así y de que tú puedes vivirlo de otra forma, pero también te das cuenta de que tú para curarte tienes que ser tú mismo y por lo tanto para dejar al otro que se cure también tienes que dejarle ser el mismo con sus elecciones. Y ahí viene ese desapego emocional donde tú no puedes hacer nada, no debes hacer nada, ¿no? Yo para llegar a eso he necesitado un cáncer. Es así de duro y es así de fuerte, pero es así. O sea, yo durante mucho tiempo he observado situaciones en mi familia, dentro de mi familia, que a mí me han hecho sufrir mucho y con las que yo he puesto mucho empeño en cambiar, en intentar cambiar esas situaciones, porque a mí me hacían sufrir. Entonces, claro, al final como en el fondo todos siempre tenemos una intención positiva para nosotros, aunque no lo veamos, claro, tú quieres cambiar esa situación que estás viendo porque tú lo que no quieres es sufrir, entonces tú quieres que eso cambie para dejar de sufrir. Entonces, yo estaba metida en ese agujero, dándome golpes contra la misma pared todos los días durante muchos años y no era capaz de ver más allá. Entonces, me tuvo que llegar un cáncer para que yo
me diera cuenta de que ese no era el camino, ¿no? Entonces, sí que, claro, totalmente de acuerdo con lo que dices. Conseguir llegar a ese desapego emocional requiere que previamente tú hagas una introspección en ti, que te mires hacia adentro, que veas qué es lo que estás haciendo que no es bueno para ti, que tomes otras decisiones, claro, es que si no haces ese trabajo, entonces sí que no es un desapego emocional honesto, sincero y que de verdad sirva para algo. Es un desapego emocional egoico completamente, que era lo que estabas diciendo, ¿no? Es como decir, no, no, esto como yo no quiero problemas, esto es tuyo y yo no quiero saber nada. No funciona, porque entre otras cosas, lo que tú ves fuera de ti y que no quieres saber nada es eso que tienes que integrar en ti. Claro. Entonces, la distancia emocional, más del ser, más desde el amor, ¿no? Desde la cura, es aquella en la que tú reconoces tu parte, en la que tú transformas esa emoción. Dejas de juzgarla automáticamente porque sabes lo que pesa, lo que duele y entiendes la otra persona. Claro. Y entonces te das cuenta del dolor que significa para ella entrar allá adentro y Claro. podrá hacerlo, no, pero ya no hay un juicio. Entonces, hay una parte de carga emocional que tú te haces cargo de ella y hay otra que tú sabes que ya no te corresponde. Entonces, exactamente. Y aún así, a veces, y aún así, a veces, esa distancia emocional de la empatía, ¿no? De querer, de que amas mucho a una persona y te encantaría poder transformar por ella eso que le duele, pero no eres capaz, porque ¿qué ocurre? Cuando tú entras en esa energía, en esa vibración emocional, ¿por qué necesitamos distancia? Para separarnos. No, yo puedo estar en la China y sigo sintiendo lo mismo. Puedo no estar presente con la persona, pero yo voy a seguir sintiendo lo mismo. Entonces, no es una distancia física, es una distancia emocional. Y esa distancia emocional no es real hasta que realmente separas la emoción y la transformas. Porque lo otro va a seguir grudado, ¿no? Y hay una parte del amor, de cuando amamos, de que no tienes como no preocuparte por los tuyos. No tienes como no amar a los tuyos de una preocupación. El problema es cuando entiendes, y el problema es perderte en esto, porque en el momento en el que te preocupas, ahí entraríamos en la cuántica, estás colocando la energía en eso y estás haciendo real ese problema. Entonces, al final lo que estamos haciendo es colocando más leña en aquella emoción que debe desaparecer. No estamos ayudando a la persona en esto. Tenemos que conseguir darle una nueva perspectiva, una nueva proyección, porque en el momento en el que lo cambiamos en nosotros, abrimos la brecha del cambio en ella. Ya hay una posibilidad en el campo energético de la familia, de forma que ella pueda cambiarlo. Después de su elección, ahí es donde yo no puedo juzgar a la persona porque no escoge ese camino. Yo no sé cuál es el mejor camino para ella, ni para su evolución, ni para su alma, ni para sus elecciones, ¿no? Muchas veces no sabemos ni siquiera lo que es mejor para nosotros, cómo podemos pretender saber qué es lo mejor para los otros. Es que es completamente absurdo. Sí, es jugar a dioses emocionales, ¿no? Lo que pasa que es que no es fácil, primero pues porque no estamos acostumbrados a relacionarnos de esa manera, y segundo porque sigo diciendo que yo siempre hablo desde mi experiencia, porque muchas veces te entra el remordimiento, te entra el sentimiento de culpabilidad, de pensar que a lo mejor la otra persona, cuando tú haces un cambio con relación a otras personas, a algún familiar, o sea, cuando hay un cambio en tu actitud, en cómo te relacionas, si ese cambio va enfocado a practicar ese desapego emocional, que es lo que tú sientes después de hacer el trabajo individual, es lo que sientes que debes hacer, te salta el miedo de que la otra persona no lo entienda. Y que interprete, claro, y que lo interprete como que de repente yo no quiero saber ya nada más. De que deje, de que lo interprete que ya me he despreocupado, de que ya no me importa, de que ya no los quiero, ¿sabes? Es interesante eso. Claro. Vamos a parar aquí para no perderme de hablar sobre eso, porque yo creo que es muy importante, porque mucha gente lo vivimos así, lo sentimos así, lo hemos transmitido así. Es que entonces, me ha pasado. ¿Qué ocurre? Cuando eso sucede, ¿es porque aún estás en la mitad del proceso o estás dando los pasos y todavía tienes miedo de lo que estás sintiendo? Claro.
Entonces, en ese momento tú proyectas tu miedo en el otro. Es siempre proyección. Entonces, tenemos miedo que el otro no entienda, porque yo todavía no me entiendo. Yo soy una nueva yo, que estoy dando pasos en el vacío, que no sé muy bien por dónde voy, más sé que tengo que ir. Pero eso no significa que no tenga una explicación lógica. No consigo explicar porque es una experiencia interna. La emoción es tan profunda y es un cambio tan intenso que hasta que se materializa un tiempo después no lo entiendes. Entonces, ¿qué ocurre? Hay esa fase donde tus dudas internas se proyectan en el otro, entonces tienes miedo que el otro no entienda tu decisión. Y tú has comprobado también que en el momento en el que lo entiendes, inconscientemente, porque sigues con dudas, es decir, seguimos vacilando con cierto miedo por no hacer daño al otro, colocamos en palabras o pensamos con palabras, queremos ser lo más auténticos posibles, de forma que no hacer daño a aquel. Entonces llega un momento en el que cuando lo expresas te sorprendes porque el otro te dice, yo te entiendo, hija. O simplemente te mira y te dice, qué bien que sientes así ahora, no te preocupes. Entonces tú te quedas diciendo, caray, tanto sufrimiento para esto, sí me entendía desde el principio. Totalmente. Cuando te atreves a dar el paso y a expresarlo y a abrirte, Eso. y a decir Y lo nos que emociona sientes. a las dos porque fueron momentos muy, En ese muy momento la ricos. respuesta es lo que menos te podías imaginar. Todos esos miedos se disuelven, porque es lo que dices tú, porque al final te has decidido a dar ese paso que tenías que dar y que llevabas tanto tiempo sabiendo que tenías que dar, pero que tu propio ego, tu propio, pues sí, tu propio ego, ¿no? Te estaba todo el tiempo ahí dando argumentos y metiéndote miedo para que no lo hicieras, para que no salieras y no te movieras de donde estabas. Sí, pero que es tu proceso y es tu proyección. Entonces, como estamos proyectando el tiempo todo, nosotros también proyectamos cada fase. Entonces, el otro nos está dando el espejo de que el cambio interior se ha realizado. Entonces, cuando Y lo nos hablas, quedamos mal de todo, sí, ¿eh? nos hemos emocionado porque han sido momentos muy importantes para nosotros y te das cuenta de la belleza del proceso en ese instante. Entonces, en ese instante que tú te conectas al otro, es cuando tú te das cuenta de que tú te has transformado, porque el otro lo ha entendido. Entonces dices tú, ¿dónde me he perdido yo que el otro lo entendió? Solo que el otro lo entendió porque tú lo has cambiado. Y el otro también ha hecho un cambio interno sin saber que lo hacía. Porque en el momento en el que tú modificas la información interna, lo modificas en todos. Entonces, tú les estás regalando el regalo y que en el presente ellos tienen una abertura de información, una aventura de visión que nunca habían visto antes. Por lo tanto, si esa misma frase tú se la hubieses dicho a tu familia, a tu padre, a tu madre, un año atrás, no sería entendida, no había un cambio, no había una transformación. Al revés, habría más conflicto. Había conflicto porque tú estabas en conflicto. Claro, claro, habría más conflicto. Eso también lo tengo comprobado, ¿eh? Eso también lo he comprobado yo. De empecinarme en cambiar una situación, de empecinarme en que alguien cambiara su forma de ver su propia historia y acabar con una brecha en una pierna de 20 centímetros. Claro, es que tú no puedes cambiar. Si tú vas al cine a ver una película, que es lo que vemos, ¿no? Nuestra vida es una película. Si tú vas al cine a ver una película y no te gusta, tú no vas allí al cine y te bajas y vas al telón, ¿no? A la pantalla y cambias la historia. Como mucho te vas al proyector y cambias la película. Pero si quieres ver la misma película y no quieres que proyecte lo que ya está allí, vas a tener que irte al guión de la película para cambiarlo. Ya no sirve ni el proyector, ya no sirve el proyector, porque el proyector ya ha llegado la película allí. Entonces ya va a proyectar aquello que sabe, es decir, sería nuestra mente y nuestro filtro, y es aquello que necesita ser proyectado porque es la visión que hay. Entonces tenemos que ir más profundamente. Entonces cuando lo cambias en ti, lo cambia en el otro. Y el otro solamente nos materializa nuestro cambio interno. Nos la muestra. Claro. Y ahí entra la distancia emocional, que muchas veces, sabes que yo estoy en desacuerdo con muchas teorías que hay o que se ponen en práctica sobre la distancia por toxicidad de la familia. Si hemos nacido en esta familia, es para un aprendizaje dentro de ella. Y si es dentro de ella, solamente cuando yo llegue al amor dentro de ella, yo voy a poder dirigirme. Y a veces ese amor puede haber cierta distancia de cómo se dé. Pero sí va a haber, no va a haber miedo, no puede haber miedo en una relación que antes para mí me producía un síntoma. Tiene que haber esa capacidad de hablar
no digo que nos tomemos café todos los días, pero cada uno va a tener el punto de distancia emocional suficiente. Pero ya no es para que la otra persona no te haga daño. Es para que tú consigas gestionar tus emociones y no perderte más en lo de los otros. Porque ya sabes cuál es tuya y cuál es la del otro. Claro, Entonces, claro. esa distancia sí es una distancia desde el ser. La inicial, que decimos, yo me tengo que separar de tal persona porque me hace daño, esa es desde el ego. Claro. Yo no estoy viendo a la persona, yo estoy viendo una proyección de mí en ella. Es que la inicial sí que te puede servir para tomar distancia, pero para empezar el proceso individual que tú tienes que hacer previamente, antes de ser capaz después de practicar ese desapego emocional sano para ti y sano para el otro. Exacto. Ese corte del principio, en mi caso, sí que fue necesario. Y eso que yo tengo, la familia que yo he creado la tengo aquí, pero mi familia vive a 1.100 kilómetros de aquí. Quiero decir que yo físicamente la familia ya está separada. Yo no he tenido que poner distancia de por medio porque la distancia ya estaba. Pero claro, el tema es que al final emocionalmente no. Emocionalmente. Pero bueno, sí que tuve que interrumpir la comunicación para ir hacia adentro y para no tener interferencias en el espacio, o sea, durante el tiempo en el que yo necesité de reflexión y de mirarme y de ver qué era lo que estaba pasando conmigo para haber llegado hasta esa situación, ¿no? Y las personas que nos escuchen se estaban diciendo, entonces yo ya sé qué tengo que hacer, tengo que poner distancia. No, tal vez no. Tal vez lo que tenga, sobre todo la persona que... Sobre todo la persona que quiere... ¿Qué? No, como va a veces se corta la porra. No, es que nos montamos con el delay que hay, nos montamos. Dime. Que a veces la distancia y la persona que dice rápidamente, ya sé dónde está la toxicidad o ya sé dónde viene mi problema, voy a poner distancia ahí, normalmente no es eso lo que tiene que ser hecho, todo lo contrario. Muchas veces es, no, voy a conocer mejor esa información, esa persona, para no apartarla de mí. Y normalmente las personas que tienen que hacer distanciamiento emocional no quieren hacer el distanciamiento emocional. Entonces, es todo lo contrario. Es decir, para mí una cuarentena va en buen camino cuando molesta hacerla. Cuando duele hacerla. Cuando la persona dice, ¿por qué no me pones a mí de cuarentena de tal? No, hay personas que tengo que ponerla todo lo contrario. Es decir, tienes que vivir con tu madre 40 días seguidos a ver si realmente aprendes a amarla o ella te aprende a amar o al revés, ¿no? Entonces, la cuarentena es aquella que te incomoda, aquella que dices va en contra de lo que yo estoy acostumbrada. No es la parte fácil de decir, ya sé que esto es tóxico para mí, entonces es lo que dice Maribel, tengo que coger un distanciamiento. No. Cada uno va a tener que hacerlo de una forma totalmente diferente en función del proceso propio. Claro, además es que es una cosa que si no se hace con conciencia puede ser contraproducente. Y otra cosa muy importante, que creo que de ese distanciamiento emocional, es que no te distancies de nada. Te distancias, no la haces de nadie. Te distancias de tu ego, de tus proyecciones. Es decir, es la única forma de pararte y encontrarte a ti mismo, de dejar de proyectar fuera, esto es aquí, es mío. ¿Qué es mío y qué no es mío? Claro, es dejar de enfocar tu energía en algo externo a ti, dejar de enfocarte en eso para empezar a enfocarte en ti. Que al fin y al cabo eres quien está provocando que fuera haya algo que hace que tú enfoques tu energía hacia afuera, ¿no? Entonces, el desapego emocional sería, dicho de esta forma, sería un desapego de tu ego, un desapego de tus proyecciones para poder observarte a ti. ¿Qué ocurre? Cuando tú te observas a ti, tu proyección no existe. Ya no necesitas, porque ya te conoces, entonces no necesitas esa parte que no ves, proyectarla en el otro. Al no necesitarlo, ¿qué ves en el otro? Al otro. Claro. Por primera vez. Sí. Está claro que es así. Es un proceso fuerte. Lindo. Es un proceso fuerte, sí, lindo, fuerte y que bueno,
Y totalmente emocional, ¿no? Totalmente, no obedece a ninguna lógica racional, la verdad es que no, la verdad es que no. Porque cuando te pones a hacer ese tipo de trabajo, es cuando en realidad empieza a brotar todo dentro de ti y empiezas a verlo, y empiezas a verte, empiezas a verte. Que mientras estás enganchado, involucrado en historias ajenas a ti, pero que las haces tuyas, estás dejando de verte, estás dejando de observarte, estás dejando de ser tú, estás dejando de estar alineado contigo. Haces tuyas, pero pierdes. porque haces tuyas porque lo que duele es mirar hacia adentro. Claro, Entonces es claro. mucho más fácil ir hacia afuera Claro, y claro, cargar a otros con proyecciones, ¿no? claro. Y eso sería una de las bases del desapego emocional. Después tenemos mucho de que desapegarnos, ¿no? Porque en el fondo las relaciones muchas veces son gestionadas a través del apego, ¿no? De esa dependencia emocional, primero. Y después tenemos dependencia de materia, dependencia de muchas cosas. Podemos enumerar varias, ¿no? De formas de pensar, de doctrinas, de religiones, de filosofías, de políticas, de muchas cosas. Claro. Sí, realmente todas estas que acabas de mencionar es una forma de nosotros conseguir identificarnos en la parte externa. Es una forma de sentirnos partícipes, ¿no? A través de nuestras creencias, de nuestra educación, de nuestras religiones, nos identificamos a este personaje, pues realmente volvemos de nuevo al desapego del ser que yo soy y de lo que yo de cómo me he materializado en este mundo y el personaje que yo soy. Entonces el desapego de esa realidad vuelve a ser un desapego del ego, ¿no? Totalmente. Y también es algo que no es fácil de hacer, ya lo podemos comprobar diariamente, pues en todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, es identificarte con algo y creer que tú eres eso, con lo cual, ¿cómo voy a dejar yo de sentir o de pensar o cómo voy a contemplar cualquier otra opción? Porque eso, en el fondo, si yo hago eso, es como renunciar a mí, es como renunciar a ser quien soy, porque la gente confunde el ser con el ego, ¿no? Con ese constructo que nos montamos, con ese personaje que montamos a lo largo de nuestra vida y que creemos que es lo que somos, cuando no es cierto, ¿no? Y bueno, es un ejercicio de humildad, y es un ejercicio de honestidad, y es un ejercicio de confiar en la vida y de ver que nadie tiene la razón sobre nada, que todo es posible y que todo es válido siempre y cuando estés al otro. Realmente, cuantas más personas conoces en el proceso, yo siempre digo que soy privilegiada porque ves casos impresionantes, ves situaciones impresionantes, problemas impresionantes que tú cuando ves a la persona o escuchas a la persona hablar, ¿no? Te das cuenta de la grandeza del ser humano en cuanto a su fragilidad y a su grandeza, y al mismo tiempo a su resiliencia y a esa capacidad. A veces yo me emociono cuando veo vídeos de gente mayor bailando o haciendo siempre me viene mucho un vídeo que para mí significó mucho, por mi historia propia, que es Madre Tierra de Chayanne, ¿no? Que no tiene nada que ver, pero cuando saltan y salen bailando hacia los ancestros y demás, ¿no? Y ves a la gente, y ves gente mayor y gente en silla de ruedas, alegres, cantando, para hacer el vídeo. Pero realmente eso es así. El ser humano tiene una capacidad de superación inmensa y de alegría y de innata y de resolución. Y puede haber pasado 20 años de guerra que llega un momento que está con los nietos, está feliz, está con la alegría, está superándose y está conectando. Entonces ves que hay gente con conflictos enormes, con problemas muy, muy profundos o situaciones vividas en guerras o pérdidas enormes, que sonríen, que tienen tienen un alma, tienen una luz, que ves que están viviendo en su conexión con el ser, no están viviendo en su conexión, no se identifican con eso que les ha tocado vivir Porque como se han personaje. desapegado,
porque se han desapegado de esos episodios traumáticos que vivieron, que les marcaron. Y eso con la gente mayor lo ves muy claramente, sí. Cómo hay gente que vivió pues, una guerra o que vivió dramas o lo que sea y siguen viviéndolo a día de hoy, siguen enganchados en esa desgracia, en esa pena. Yo recuerdo, por ejemplo, pues mi abuela que se quedó viuda con 35 años y con 3 niños y tenía 75 o 80 años y todavía estaba con esa pena de que yo me quedé sola con 35 años y con 3 hijos. Porque se había identificado, esa era su realidad. Claro, ella estaba enganchada y estaba apegada a aquella realidad, la había hecho suya y había estado viviendo durante el resto de su vida con aquella realidad. Entonces, ves la diferencia entre ese tipo de gente y luego otras personas que han vivido a lo mejor cosas mucho más fuertes, a lo mejor han estado en un campo de concentración y sin embargo siguen teniendo alegría por vivir y siguen disfrutando de cada momento y siguen agradeciendo a la vida lo que tienen y lo que aprendieron de aquella experiencia. Entonces, esas personas han conseguido desapegarse de situaciones conflictivas. Es que el desapego también viene por ahí. A veces yo creo que tiene mucho que ver, porque el dolor de cada uno es de cada uno. Es decir, tu abuela viuda y la abuela en la guerra, cada una lo vive de una forma. Pero ¿qué ocurre? Hay una identificación. A veces hay una parte inconsciente que me ayuda a superar el trauma, anulando, pero no estamos hablando de esto. Estamos hablando de gente que valoriza la vida a través de esa situación. Porque, ¿qué ocurre? El desapego nos habla, y realmente el proceso, antes decías, es un proceso fuerte, es un proceso intenso, y decías, es un proceso lindo. La grandeza del ser humano está ahí, está en su capacidad de transformación, en su capacidad de adaptación, porque es una biología que llevamos desde la caverna hasta ahora, vamos desarrollando nuestro cerebro en función del aprendizaje, ¿no? Y realmente eso es lo que tenemos en este planeta, y es una capacidad inmensa. Entonces, a veces yo le decía a personas, ayer le decía a una persona que se reía mucho, cuando le expresé, le dije, caray, vas a perder el tiempo de no vivir el miedo que estás sintiendo. Y ella me decía, ¿cómo así? No entiendo perder el tiempo. Y yo, sí, en el planeta Tierra vas a estar ¿cuántos años? 30. No sé si allá afuera vas a tener emociones. Vívelas aquí, siéntelas aquí. Eres ser humano, tienes rabia, tienes miedo. Yo voy a permitirme, no me voy a perder en ellas. ¿Qué es eso que esas personas hacen? Ellas trascienden la información, sienten rabia, sienten odio, sienten miedo, sí. Eso lo vas a sentir, es lo que haces con eso, cómo lo vives, cómo lo transformas, a qué lo dedicas. Entonces la vida es tan sencilla y tan maravillosa que cuando conectas con esa esencia divina y esa esencia divina, porque es divina pero está en la tierra, con esa sencillez, es cuando realmente te das cuenta de lo que vale la pena. Y lo que vale la pena es muy sencillo. Para iluminarte necesitas disfrutar del sol cuando aparece por la mañana, del sol en el atardecer, de una conversación, de un café como el que estamos teniendo. Son esos pequeños instantes que te llenan la vida. ¿Qué ocurre? En el momento en el que tú estás totalmente fuera de ti y estás identificada con el dolor, estás en tu ego, estás en tu sombra, no estás en la vida. Estás en el sufrimiento, estás en las creencias, estás en toda la construcción egoica de ti, pero no te estás permitiendo sentir la sutileza, la cosa sencilla. Entonces, el desapego siempre es del ego. Entonces, parece, no puedo desapegarme de eso porque voy a perder algo. No, ya lo tienes todo, no necesitas nada. Tú respiras por la mañana cuando te despiertas, abres los ojos y hay día, estás viva, hay respiración, el corazón está latiendo. Entonces, el desapego va desde que nacemos hasta que nos morimos, porque cuando nos vayamos de este plano, parece que es la historia, ¿no? Vive porque te vas a ir y vas a dejar la materia aquí. Y realmente es eso, ¿no? Realmente nos olvidamos de vivir. Nos quedamos apegados a la parte materia. Sí. Y ahí viene el sufrimiento, a la identificación con la materia. Es que si entendiéramos que el desapego en realidad no es otra cosa que el salir de donde estás para tener la posibilidad de abrir otras opciones en tu vida, entonces lo veríamos de una manera diferente. O sea, el desapego no es que yo me voy a alejar de aquello porque aquello me hace daño y yo no quiero saber nada porque aquello no va conmigo, no. El desapego en realidad es dejar de enfocarme en lo que está afuera, porque eso me está impidiendo que yo vea otras posibilidades, que yo vea otra forma de vivir, de experimentar y de ser un ser humano.
¿no? Te estoy escuchando y me viene una frase que mi hijo me dijo un día en uno de mis procesos, ¿no? Siempre hablo de él porque él fue el compañero de mis andaduras, ¿no? Durante muchos años y de mi proceso. Y yo estaba muy pegada a mis padres. Entonces, para mí, ese proceso de distancia emocional, de separarme para poder encontrarme, dejar el espacio a ellos, era muy duro, fue muy duro. Y después, durante un tiempo, había muchas cosas, no solamente la emocional, sino que también había una dependencia conmigo por determinadas situaciones, ¿no? Entonces, el separarme y el desapegarme y el ver que las cosas eran mucho más sencillas, porque el problema es cuando nos complicamos. Entonces, nos perdemos en ese dolor, en ese sufrimiento del otro y creemos que eso es real. Yo me acuerdo que el otro día me estaba pensando en uno de los problemas que viví con mi familia y me di cuenta de la edad que tenía mi padre en aquel momento. Yo dije, no me lo creo. Como yo lo viví en aquella época. Parecía que fuese un anciano que yo tenía que hacerle todo. Y mi padre tenía la edad que yo tenía hoy. Entonces, cuando lo ves ahora desde otra perspectiva y ves, te das cuenta del error, ¿no? Fue perfecto en aquel momento, tenía que ser así, pero te vas dando cuenta de cómo nosotros vemos el mundo, cómo cambia, no lo vemos igual de niños que de grandes, ¿no? Entonces me acuerdo que al tomar distancia, mis padres lo llevaban bastante mal y mi hijo me decía, mamá, es que no los quieres ahora, no lo amas a los abuelos. Y yo le decía, sí, hijo, yo los amo profundamente, más que nunca. Mamá, no te entiendo. No entiendo porque... Entonces fue un final de semana que él fue junto a mis padres, no fui y él se fue a compartir, ¿no? Entonces cuando volvió entró en el coche y estaba entrando en el coche y me dice, mamá, lo entendí todo, no quieres a los abuelos, los amas profundamente. Y yo le dije, ¿qué quieres decir con eso? Y me dice, sí, ahora entendí la diferencia de lo que hacías a lo que haces. Y él le dije, explícamelo mejor porque ahora que no entiendo soy yo. Y me dice, antes los querías porque tú estabas allí viviendo su dolor, perdida en su dolor, luchando contra el dolor, y la abuela no se levantaba de cama, no hacía comida, estaba totalmente durmiendo, y era aquello. Y dice, en el momento en el que tú dijiste, porque os amo, necesito esa distancia, me voy a respetar, este fin de semana la abuela cocinó, estuvo alegre, no estuvo casi en cama, se levanta y camina mejor. Dice, ellos están enfadados contigo. Entonces me di cuenta de que les habías dado una oportunidad que ellos no veían. Yo le dije, qué guay, cariño, qué bien que es eso. Y me dice, mamá, eso es amor, porque no estás esperando que ellos lo reconozcan. Entonces, a mí me impactó muchísimo aquel día, porque yo sabía que ahora sé que era yo misma a través de mi hijo recibiendo aquella compensación de decir, vas por buen camino, mantente ahí, y muchos de los que nos escuchan lo verán, y es lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo me quedo en el apego de ser amada, en el apego de recibir el cariño de ellos, en el ser reconocida, yo no hago ese desapego del ego, no permito a ellos ser ni yo soy. Por lo tanto, estamos en un programa, como llamamos, ¿no? Es un programa inconsciente y consciente muchas veces en donde estamos perdidos. Entonces, si tú estás en el medio de un remolino, mientras no tomas distancia y te colocas fuera, tú no ves el remolino. No. Tú solamente estás dentro de un remolino, no sabes qué sucede. Aparece allí, vas para todos lados y dices, ¿por dónde está entrando el viento? ¿Dónde está entrando el agua? Solo cuando lo ves desde lejos con una perspectiva mayor, consigues desapegarte del remolino y dices, oye, aquí hay un remolino, yo no puedo entrar ahí. Entonces, la importancia de ese desapego y de conectarnos con realmente que es mucho más sencillo, son cosas pequeñas, ¿no? Volvemos a la sutileza y volvemos a las cosas pequeñas. Es que ese apego que se suele tener, en realidad no deja de ser una dependencia emocional, que tú estás alimentando, o sea, es una dependencia tuya que a la vez está alimentando la dependencia del otro. Con lo cual, cuando tú practicas el desapego con conciencia, en realidad lo que estás haciendo es que le estás dando la oportunidad, primero te estás dando la oportunidad a ti mismo de dejar de ser dependiente emocional de otras personas o de otras situaciones, pero a la vez le estás brindando la oportunidad al otro de que haga lo mismo. Entonces, claro, ahí también es donde está el acto de amor, ¿no? O sea, no es que yo me voy porque no quiero saber nada de ti, porque me haces daño. No, no, no. Es que yo necesito dejar de ser dependiente
dependiente emocional de ti y desapegándome te estoy dando el espacio suficiente para que tú hagas lo mismo. Pero esto ¿no? no va de decirlo, esto No, va de no, no. hacerlo y sentirlo. Esto va que tú lo haces, yo lo estoy verbalizando ahora, pero Lo sé. lo estoy verbalizando a la vez que lo estoy relacionando, porque esto no lo voy a vivir nunca. Estas son cosas que son procesos que tú vas sintiendo, que vas experimentando, que vas viendo, pero que luego no lo pones en palabras. Porque, bueno, ahora porque nosotros estamos haciendo Sí, pero estos yo lo digo talleres, no por ti. claro, pero que esto no es un proceso racional, es un proceso emocional totalmente. Exacto. Mientras no lo sientas, no eres capaz de practicarlo. Si lo practicas No, diciéndolo, oye mamá, que yo me voy porque te quiero mucho, pero es por tu bien. No, eso no va así. Es decir, es no, como tú, porque en el fondo no es, yo no lo hacía yo lo hice por amor a ellos, pero no lo hacía por eso. Yo lo hacía por realmente salir del huracán y encontrar otra claro, perspectiva. Y en el camino claro, encuentras cuál es la perspectiva, pero no exacto. sabes cuál es la perspectiva. No, tú cuando lo haces no tienes ni idea. Tú sabes que Estás lo en el tienes que hacer, vacío. pero exacto, es como tirarte al abismo, ¿no? Exacto. Me lanzo y ya veremos a ver si caigo, si no caigo, si voy con paracaídas o cómo voy. O si me Exacto. quedan unas alas y salgo volando, no lo sé. Pero hay que dar el paso. Y luego una vez lo haces, entonces es cuando empiezas a ver el resultado. Claro, pero si lo Y haces con unas expectativas determinadas, olvídate. la palabra clave que acabas de decir es la expectativa. La expectativa es apego. La Claro, expectativa es, coloco un objetivo, pero me estoy apegando a ese objetivo para decir que eso es verdad. Entonces, la expectativa me sirve un camino, me sirve un pedacito del camino, pero después es mi gran freno, es mi gran muro para ser yo misma. Entonces, no te deja avanzar y vas a ser, la expectativa no deja de ser tus propios bloqueos que te vas colocando uno frente a otro, ¿no? son límites que tú te pones, una expectativa al fin y al cabo es un límite. Exacto. Y ese apego al resultado es un límite. El apego a, porque muchas personas dicen, vale, empiezo el proceso contigo, pero me voy a apurar de tal cosa, no sé. Tú tienes que hacerlo porque tienes un cambio en tu vida. El resultado físico, el resultado anímico, el resultado, solamente vas a ser, depende de ti, no depende de nada. Entonces, tu cuerpo va a ser muy, muy inteligente y vamos a ir por esa tonalidad, por ese camino, por lo que te duele. Entonces, es imposible que si tú haces un cambio interno no se materialice externamente, imposible. Entonces, algo va a suceder. ¿Lo qué? No lo sabemos. Lo que es lo mejor tampoco lo vamos a saber hasta que se haga en el camino. No sabemos cuál es el mayor aprendizaje. Entonces es un desapego a todo, ¿no? Y un desapego emocional, un desapego totalmente brutal de ese punto de expectativa. No puedes hacerlo con una intención. ¿Te sirve al inicio? Sí. ¿Te sirve para los primeros pasos? Los colocas otra vez un poquito más allá, pero realmente la expectativa y lo mejor de todo es que vas a llegar a un resultado que nunca te imaginabas poder sentir. Claro, claro. Es que si no, es que no puede llegar de otra manera. Es que un resultado que tú no te esperabas, un resultado que sea sumamente positivo, es sumamente enriquecedor y que te alinee otra vez y te coloque otra vez donde realmente tienes que estar, que es donde tú estás y donde tú eres, es que para llegar a eso no puedes poner ningún tipo de expectativa, no te puedes apegar a nada de lo que tú crees que puede ser lo mejor para ti. A nada. Porque hasta eso es ego. Sí, porque cuando tú crees que algo puede ser lo mejor para ti, tú lo estás pensando. Por lo tanto, si tú lo estás pensando, sale de tu mente. Y si sale de tu mente, sale de las creencias con las que tú vives. No va a salir de algo nuevo. Entonces, es imposible. Es muy bonito porque es un cambio interno que se proyecta en lo externo y que después viene de lo externo para materializarte en lo interno. Entonces, realmente es un proceso de inconsciencia y de conciencia. Entonces, es inconsciente que haces consciente, que después se vuelve inconsciente de nuevo. Es un camino de evolución constante, ¿no? Constante, constante. Y, ¿y qué ocurre? Cuanto más te desapegas emocionalmente, porque en el fondo son siempre desapegos emocionales, ¿no? Y egoicos. Cuando más te desapegas de eso, más simple es todo. Porque muchas veces hablaremos de eso en otro vídeo, de la vulnerabilidad de ser, ¿no? Y la importancia de ser vulnerable, porque cuanto más vulnerable eres, menos miedo tienes a nada.
Parece contradictorio, pero en el momento en el que tú puedes ser tú y sentir como tú sientes, ya no existe vulnerabilidad, porque es eso lo que eres. No tienes que esconderte de nada, no tienes que protegerte de nada. Sencillamente te muestras. Y claro, esa autenticidad al mostrarte, no existe miedo, porque no tienes nada a perder. Cuando te das cuenta que estás totalmente desapegado en las diferentes formas, cada vez te das más cuenta que no tienes nada a perder, ¿no? Yo viví eso, sabes que cuando hablamos de cafés, a veces después en bastidores te digo que vienen muchas imágenes o cosas, ¿no? Y una de las frases que para mí fue muy importante y que gente que me conoce o que me conocía en la época, que ya ni me conoce ni me reconocería, ¿no? Porque nosotros, las personas vamos cambiando mucho. Yo me acuerdo de pequeña que yo me orgullecía mucho de decir, yo no cambio, y realmente pensé muchas veces en esa frase, decía, caray, para no cambiar, menos mal. La esencia no cambia, pero tú cambias totalmente, porque vas evolucionando y cada día eres otra persona, ¿no? Cuando vivimos esta circunstancia en la que mi familia y yo lo perdimos todo y quedamos en la calle, ¿no? Sin nada, y perdimos todo. Después de 3 días, 3 o 4 días, yo expresé, sentados en una mesa con mi familia, con mi padre, yo le expresé, qué feliz soy. Y mi padre expresó ahora lo que faltaba, contigo al psiquiatra, ¿sabes? Porque, claro, era una situación totalmente fuera de todo. Mi madre tenía un cáncer en aquella época, estábamos en una situación totalmente sin nada, haberlo perdido todo. Y cuando yo le solté aquella frase, mi padre expresó aquello. Y después gente que me conocía, gente amiga, cuando lo expresaba me decían, Rocío, la primera parte de un gran trauma es la negación. Entonces tienes que dejar de negar tu realidad. Y yo les decía, no me estáis, te lo juro, yo les decía, no me estáis entendiendo. Es verdad, yo soy feliz, yo me siento feliz. Y ellos me decían, es imposible que tú seas feliz en la situación que estás viviendo. Y yo le decía, caray, es que no me estás entendiendo. Y yo, primero, soy feliz porque durante unos años viví una presión muy grande de situaciones y conflictos que había que resolver, que yo tenía que resolver, y que era una carga para mí que me estaba descargando y que yo no tenía solución para dar y tenía que enfrentar a muchas personas cobrándome de diferentes cosas. Por lo tanto, eso se acabó, esa presión ya se acabó. Pero la segunda es que me he dado cuenta, sentado aquí, que yo soy la misma que era allí. Que yo soy la misma aquí, con mis padres hoy, con mi familia, que los amo profundamente y que yo soy Rocío, que soy la misma que era allí. Antes tenía una posición, un estatus, lo que fuera, y ahora no lo tengo, pero soy yo. En el camino no me perdí, yo soy feliz. Y nadie me entendía hasta hoy. Muchos de ellos decían que era una excusa que yo me había inventado en la cabeza para llevarlo mejor, una negación. Y realmente no lo era, yo era consciente de la realidad, yo lloraba por la realidad, sobre todo por el sufrimiento de los míos. Pero yo era feliz porque decía, caray, no me he perdido en el camino, sigo siendo yo. Y soy muy grata a ese momento de mi vida. Conseguí ser grata, fue una situación muy difícil a veces de superar, de entender traumas que vienen, miedos que quedan, que tienes que ir superando, ¿no? Pero me lo llevo a la parte material, el desapego material del que hablábamos, ¿no? Cuando te das cuenta de que en realidad tú eres tú. Puedes estar arriba, puedes estar abajo, puedes comer hoy en el suelo con las manos y mañana con tenedores de plata. ¿Qué cambia en tu esencia? El problema es que cambie. El problema es creer que cambia algo. Porque entonces tú ya no eres tú. Tú eres eso, tú eres lo externo, tú eres lo que tienes a tu alrededor. Claro, el problema es identificarte con eso externo. El creer que por comer con tenedores de plata ya eres mejor que otro, que está comiendo con las manos. Eso es absurdo. Pero es lo que hacemos. Pero es lo que vivimos en la sociedad. Yo estudié ingeniería y me acuerdo que los que pasaban a segundo, cuando te quedabas en primero con algunas más, los de segundo ya no te hablaban, no tomaban café contigo. Entonces ahí te das cuenta de que en las universidades y en la sociedad lo que hacemos es crear idiotas, no crear estudiosos. Porque una persona que tiene mayor conocimiento tiene que estar más cerca de ella. Si el conocimiento lo utilizas para amueblar tu cabeza o tus diplomas, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de ego, de banalización,
de superficial. Y que una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. Exacto. Que es muy diferente. O sea, si Y en la sabiduría, ¿lo qué? Que tú puedes tener mucho conocimiento, puedes tener 40.000 títulos y ser catedrático emérito de lo que quieras, pero sin embargo ser un gilipollas y un maleducado y un tirano, y claro. Y sin embargo, otra persona que a lo mejor no tiene tantos títulos, pero que ha tenido una experiencia de vida, que ha sabido sacarle provecho, de la que ha sabido aprender y crecer, y entonces esa persona rezuma una sabiduría que va a ser capaz de enfrentarse en su vida a cualquier cosa y que va a ser capaz de ver la grandeza de todas las personas que tenga a su alrededor, porque cuando uno se da cuenta de que es capaz de atravesar muchas dificultades, es lo que tú dices siempre, ¿no? Si yo he podido, tú también puedes. Totalmente. Entonces, no somos ni más ni menos. Yo no soy más que nadie, más no soy menos que nadie. Si yo puedo, tú puedes. Tenemos las mismas condiciones. Claro, Internas, las mismas condiciones. Externas pueden ser diferentes, pero internas somos las mismas. Internas somos las mismas y es ahí donde tienes que ir. A conectarte con tu interior, con lo que tú realmente eres. Mientras te apegues a algo que no seas tú, apaga y vámonos. Exactamente. Vas a estar condicionado toda tu vida por cosas que no dependan de ti. Exactamente. Y quien nos escuche puede pensar, dicho así, que parece fácil. No ha sido fácil. Pero ¿qué es fácil o qué es difícil? En el fondo, es más fácil. A veces, sí, el proceso es fuerte, da miedo. Yo creo que la emoción, cuando la vives en el proceso de cura, en el proceso de transformación, tiene una tonalidad totalmente diferente. Las lágrimas son diferentes. Porque tienen un porqué, tienen un para qué, tienen un camino, tienen una luz. Y la otra, exacto, tienen una luz. Te duele, ves que hay un cambio, ves que hay un sentimiento, eres humana, practicas tu humanidad, pero tiene una luz. Pero cuando las vives en la repetición constante de algo que crees que no es tuyo, es de una amargura tremenda, porque ves un pozo sin fondo, ¿no? Seguro que además si analizas el tipo de lágrimas en un momento de cura, de proceso, y analizas el tipo de lágrimas cuando estás metida en esa espiral de dolor y no sales, seguro que químicamente la composición de las lágrimas seguro que son diferentes. Seguro. Tiene que ser seguro, seguro. Yo creo que en el estudio del agua, ¿no? Como lo hacía el japonés. Haru Emoto. Exacto. Yo soy malísima con los nombres. Realmente en ese estudio seguramente esas lágrimas son diferentes. Pues probablemente. Y luego hay otra cosa que antes cuando estabas hablando también me venía a la cabeza, ¿no? Centrándolo siempre yo desde mi experiencia, claro, que es de lo único que puedo hablar. Es cuando las personas también se identifican y se apegan a las enfermedades. Entonces, yo he podido practicar el desapego con el tema del cáncer. Y eso sí que ahora lo estoy verbalizando porque lo estoy pensando a la vez que lo estoy hablando. Y sí que la verdad es que estoy orgullosa de mí, de haber sido capaz de no apegarme en ningún momento al concepto que se tiene de esa enfermedad, ¿no? El otro día una amiga me preguntaba, ¿pero tú cómo estás? ¿Tú realmente tienes miedo? ¿Has tenido miedo? Y yo decía, a ver, yo miedo al cáncer no. Miedo al cáncer no le tengo miedo al cáncer, porque para mí no ha representado ninguna amenaza, para mí simplemente ha representado una oportunidad de cambio y a lo que sí le he tenido realmente miedo durante todo este proceso ha sido miedo a dejar de confiar en mí. Ahí es donde me ha venido el miedo, porque realmente eso es lo que sí que me puede llegar a preocupar, porque si uno deja de confiar en uno mismo, se acabó. Se acabó. Y realmente él ha venido a curarte en eso, en que por una vez confiases en ti mismo. Claro, claro. Entonces, con toda tu intensidad. Y sin embargo ves otras personas que están en la misma situación o que están con otro tipo de enfermedades, entre comillas, serias, ¿no? O graves, ¿no? Y los ves que están aferrados a ese concepto de enfermedad, se identifican con eso y como que en su cabeza no cabe otra posibilidad de otra forma de manejar eso. Entonces es un apego brutal que está condicionando a esa persona, la está condenando. Sí.
la está condenando, ¿no? Yo lo viví mucho. Yo me acuerdo que el día, fue así, el día que el médico me dijo, no entiendo cómo estás caminando así, no entiendo que no necesites cirugía ahora, ya hemos retirado casi todos los medicamentos, por lo tanto te faltan 2, vamos a mantener esos 2 de los 30, pero yo por mi parte, sin entenderlo y pensando que Dios ha puesto la mano en ti, tengo que darte de alta. Me dijo, no te voy a dar de alta, no te voy a dar de alta por escrito, porque si lo hago dentro de un año cuando quieras venir, no vas a entrar en mi correspondiente, vas a tener que empezar de cero. Entonces lo voy a dejar así, pero me pareció simbólico, ya que yo, en aquel momento yo no veía eso, ¿no? Pero me acuerdo que estaba con mi pareja en aquel momento, y cuando salimos me dijo, qué alegría, vamos a celebrarlo. Le dije, ni se te ocurra decir nada cuando llegues a casa. Y él me dijo, ¿cómo así? No voy a decirlo yo. No, primero mi madre no lo va a entender, va a quedar, me va a atacar, me va a decir que yo no tenía dolor, entonces no me van a entender y yo no sé cómo voy a... Era como que yo no sabía qué iba a hacer al día siguiente si yo podía caminar. Claro. ¿Quién soy yo si estoy curada? Eran muchos años de sufrimiento y no entendía cómo yo me iba a manejar con eso. Entonces él me dice, ¿pero por qué? Le dije yo, porque si dices esto, tal persona me va a pedir que haga tal cosa. Y él me decía, ¿cómo así? Y yo, sí. Dice, ¿le dices que no? Le dije, no soy capaz. Entonces me di cuenta de que yo colocaba también mi enfermedad como una barrera para que nadie me pidiera más porque ya estaba sobrecargada y así no podía hacerlo. No tenía que verbalizar el no. Entonces, claro, ¿cómo nos identificamos a esa realidad hasta darte cuenta? Pasa un tiempo de decir, no necesito eso. Y entonces me decían, entonces si no te duele ya puedes hacer tal cosa. Es que no quiero hacer tal cosa. O es que no voy a hacer, o no me voy a cargar con esto. No voy. Entonces, pero fue un tiempo de unos meses de darme cuenta de que no necesitas volver a eso para decir no. Es que decir no. No necesitas. Entonces, y eso es inconsciente, es muy inconsciente. No digo, habrá personas que están sufriendo para caray ahora y no entiendan ni lo de las comillas, ni las aspas, ¿no? Es la necesidad de darte la oportunidad de ver que hay otra realidad que está por detrás y que ella te está mostrando sal de ahí, sé tú y no hagas lo que no quieres hacer. Entonces, empieza a dar pasos que son difíciles, pero que necesitas esa identificación. Tú lo has visto, yo acompañé tu proceso y en tu proceso hubo grandes diferencias de otros procesos, de otros cánceres, en ese punto, en la no identificación. Tú tenías miedo a otra historia, tenías miedo a ser capaz de superar tus miedos, superar tus historias, pero no el cáncer, no te identificaste con eso. De hecho, yo recuerdo que una vez que fuimos a cenar a casa de unos amigos, estábamos cenando, a mí ya me habían operado y estábamos cenando y entonces de repente uno levanta la copa de champán y dice, vamos a brindar por la enferma. Y yo dije, ¿qué enferma? Salté, pero como si me hubieran puesto un pincho en el culo, igual. Dije, ¿pero qué enferma? Digo, si vais a brindar por mí, olvidaos porque yo no estoy enferma. O sea, hasta ese punto, o sea, es que ya... No, pero fíjate, es con todo el cariño. Sí, claro, yo me di cuenta en ese momento que se quedaron así y entonces les tuve que explicar, les dije, mira, es que yo realmente no me siento enferma, gracias, ¿no? Pero... Brinda por mi salud. Claro, pero ahí me di cuenta hasta qué punto también el entorno te está metiendo ahí. Sí. Ya da por hecho de que como tú tienes un cáncer, ya estás perdida, ya eres una enferma y ya... No, señores, no es así. La historia, yo no la estoy viviendo así. A lo mejor para fulanita de tal sí que lo es así. Para mí no. Exacto. Pero es muy bueno poder ver esto, poder estar hablando de esto, como estamos hablando, de lo que hablamos en los cafés, porque te das cuenta, son pequeñas cosas que hacen totalmente la diferencia. Sí. Y habrá gente que dirá, me va a decir que por decir eso se curó el cáncer. Una parte del proceso, sí. Son piecitas que vamos necesitando curar. No es una cosa única que haces y todo lo cura. Es varias piezas. Cuando hay un cáncer hay muchas situaciones que tienes que ir curando y que tienes que ir colocando. Y cada posicionamiento es un avance. Cada punto es un avance, ¿no? Realmente y que cada persona es un mundo, cada persona es diferente y que las piezas de ese puzzle en cada persona son distintas. O sea, el que
O sea, yo hablo de mi proceso, pero el hablar de mi proceso no significa que alguien que me esté viendo, que esté pasando por un proceso similar o que esté teniendo una enfermedad similar, un cáncer, lo que sea, tenga que hacer lo mismo. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy simplemente compartiendo lo que yo sentía que tenía que hacer, o sea, cómo lo he vivido yo. Si compartiéndolo con los demás hay alguien que se le puede encender la luz y puede pensar que se puede contemplar otra posibilidad de afrontar esto, de vivir, pues oye, qué bien. Eso tiene un nombre. Eso tiene un nombre. ¿Qué nombre? Amor. Pues amor, pues era. Porque yo me acuerdo de un amigo cercano que después de escucharme en una charla, vino, empezamos a cenar y demás, y se acercó y me dijo, yo no sé cómo decirte esto, pero no quiero que te lo lleves a mal, ¿no? Y le dije, no, dime, yo creo que te expones demasiado en las charlas cuando hablas de ti. Hablas de cosas que yo no le contaría ni al cura en confesión. Fue las palabras de él, ¿no? Lo que dijiste hoy en la charla, no se lo contaría ni a un cura en confesión. Yo me quedé así pensando, y claro, yo antes era una persona muy reservada, yo no contaba nada y soy muy tímida. Entonces me quedé así pensando y le dije, oye, ¿cuál fue la cosa que te pareció? Y me dijo tal cosa. Le dije, ¿qué sucedió después de que hablé tal cosa? Y dice, sí, aquella señora habló del útero, la otra habló de aquellos miomas, la otra habló de no sé qué. Y le dije, entonces te das cuenta, no es una exposición. Yo no lo hago para que tengan pena de mí, no lo hago para que digan cuánto sufrió, ni para que me juzguen. El que me juzgue, en aquello que me juzgue, tiene la oportunidad de la cura, porque solamente me va a juzgar en aquello que le duele a él. Siempre digo, cuando hablo de mi madre, situaciones que expresaba los sentimientos, algunos expresan oh, y yo digo, que expresó oh, que se lo mire, porque es de él. Ha hecho un juicio. Por lo tanto, tú tienes un problema interno con tu madre, míratelo. Entonces, en ese momento, le expliqué, le dije, ¿sabes? Le diste todo el bebé. No, en ese momento le dije, ¿sabes qué ocurre? La vida, tú naces en ella y un montón de problemas, todos tenemos, y creemos que es sufrimiento. Entonces nos apegamos a ese sufrimiento, a ese dolor, a esas penas, ¿cierto? Cuando las transformas, tienes dos caminos. O hacer de ese sufrimiento tu vergüenza, que tienes que ocultar porque yo no quiero ser eso, entonces no has aprendido nada. O tienes el camino de que transformes el sufrimiento en amor. Porque lo que acabas de decir, en el momento en el que tú expresas tu verdad y te expones a juicios, a condenas, a ser entendida o no serlo, simplemente compartes lo que tú eres. Estás dándole la oportunidad al otro, desde el amor profundo que sientes por él, de que coja aquello que fue tu dolor y transforme el de él. Claro. Entonces, para mí, yo lo veo a veces, y de verdad lo veo así, a veces en las charlas me emociono cuando veo a la gente, ¿no? Que están hablando y cuando termino y puedo observarlos y puedo ver lo que ellos tal vez no ven de ellos, porque ellos están perdidos en ese momento que me están escuchando, están perdidos en un dolor, pero en el momento en el que tú hablas, en el que y ellos vibran, y entonces veo como pequeñas semillas de flores que van a surgir, que pueden ser rosas que aparezcan hoy, o aparezcan mañana, o aparezcan dentro de 2 años, pero que van a surgir. ¿Qué hago yo con mi dolor? Metido dentro de mí sola. Nada. Y pensando, caray, cuánto sufrí. Dios, me gané el cielo porque sufrí con tanta historia. Solo sirve si lo transformas. Solo sirve si lo donas a los otros para que los otros se puedan espejar en ellos y cojan la parte que les corresponde. Y como siempre digo, si te sirve, cógelo. Y si no, déjalo donde lo has cogido con todos los respetos del mundo. Porque es mi vida, es mi historia. Y es mi dolor. Y es mi amor también, ¿no? Eso es lo que yo soy. Claro, que has sido capaz de hacer del dolor algo útil para otros, porque te ha servido a ti y entonces tú compartes esa transformación y esa utilidad del dolor para que cada cual tenga la oportunidad de poderlo hacer si quiere. Por lo menos en ti tú ya les estás mostrando que esa posibilidad está. Que simplemente es eso, no es enseñarle a nadie nada. No, si existe en mí. Claro, es mostrar lo que se puede hacer, que cada uno lo va a hacer a su manera, cada uno lo va a hacer en el momento en el que le nazca hacerlo, pero ya está. Pero yo he llegado a un punto en el que a mí ya me da igual lo que opinen los demás,
ya me da igual lo que digan, porque cuando uno está claro, cuando uno está compartiendo su experiencia, a mí nadie me puede negar lo que yo viví, lo que yo he vivido y lo que yo he sentido. Entonces yo no tengo nada que defender ni no tengo nada que discutir con nadie. Eso es el O sea, desapego. claro, claro, yo lo expreso cuando lo tengo que expresar, si alguien me pregunta, yo lo cuento. Si te sirve, bien. Si no te sirve o no te lo crees, pues es tu problema, chicos. Pero yo es mi verdad. Y cuando uno va con su verdad por la vida, con la verdad por delante, es cuando a más gente llegas. Sí, es Porque, tuya. porque claro, porque hay sinceridad y hay honestidad. Y eso no se puede maquillar. Yo no puedo estar aquí inventándome un personaje de mira yo qué guay soy, he pasado un cáncer porque he hecho un método, porque no, 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 no. No va de eso. He No va de sufrido, eso. yo he llorado, yo he estado en la mierda, hablando mal y pronto, y me ha costado mucho tomar muchas decisiones y aún estoy en ello, porque esto no se acaba nunca. Ujú. Pero, pero estoy muy contenta de haberlo hecho y eso, y que por eso lo comparto. Porque a mí me hubiera gustado a lo mejor también que otra persona me lo hubiera compartido como lo has hecho tú, ¿no? Como lo haces tú. Entonces, yo valoro tanto eso que si yo he tenido la oportunidad de vivir este proceso de esta manera, ¿cómo me lo voy a quedar para mí sola? Lo tendré que compartir. Ujú. Es Cada, amor. cada, Es claro, ¿no? amor y desapego. Ya no te importa el que dirán, sino lo que puedan hacer con Igual, eso. claro. Realmente es un... Antes de tener este proceso, yo sí que estaba ahí en el querer que los demás reconocieran lo que yo había aprendido, o sea, estaba ahí en el ego, ¿no? Pero bueno, ya me vino una buena dosis de humildad que me puso en mi sitio rápidamente y me dijo, sí, sí, espérate, que ahora vas. Ahora vas a desapegarte de todo y ahora vas a entender. Ahora te vas a enterar, ahora te vas a enterar. Hay una Joder, expresión aquí en Brasil que se dice que si no va por el amor, va por el dolor. tal cual. Entonces, realmente desapeguemos todos, porque si no vamos a desapegar, si no nos vamos a desapegar por el amor, va a tocar hacerlo por el dolor y es lo que sucede. Tenemos muchas oportunidades de amor que a veces no entendemos o no vemos en ese momento y todo bien, pero entonces vamos a sufrir para poder transformarlo. Y yo creo que hoy, no sé si ya nos hemos pasado el café o no, pero ya estamos en el límite de cambiar. Y como dijimos al inicio, yo creo que de desapego podríamos seguir hablando mucho, porque hay, oye, ¿cómo me desapego de este rol aquí? ¿Cómo me desapego del dinero allá? ¿Cómo me desapego de querer tal cosa aquí? En el fondo siempre vamos a un desapego emocional y ver para qué yo necesito esto y con qué me identifico, ¿no? Pero bueno, también en función de los comentarios que vayamos recibiendo iremos ampliando los temas, ¿no? Y el tema. Sí, es el desapego a lo que, de lo que con lo que uno se siente identificado. Si te identificas con algo, vale. Porque si te identificas con algo es porque estás fuera de ti. Entonces, Exacto. desapego se trata de eso, ¿no? De desapegarte de lo externo para pegarte a ti. Muchas veces me viene, ya para cerrar, porque si no seguiría, me Que viene si una no nos vez fallamos, un chico que me hizo un comentario que él era muy activista, no era muy revolucionario, y me decía, no, pero claro, cuando tú vas desde ese punto de vista de no poder reclamar allá afuera y demás, es muy egoísta porque te quedas en ti mismo y entonces no haces una transformación en la sociedad, ¿no? No haces ese gran cambio, no das oportunidad. Y yo le decía, no, no estoy de acuerdo. Yo creo que la gran rebelión viene desde esa transformación en la que pierdes el miedo y nadie te somete, porque entonces eres libre. Entonces, si tú enseñas eso a las personas, te das cuenta de que la libertad es interna y tú eres libre. El problema es esa lucha por querer cambiar al otro, por querer desapegar, que en el fondo estás queriendo someter y hacer con el otro lo que está haciendo contigo. Entonces, vale. la libertad es el desapego, porque cuando tú tienes un desapego total y absoluto, por lo menos caminas en ello, es muy difícil asustarte, es muy difícil quitarte algo, ¿no? Y más en situaciones como la que estamos viviendo ahora en la actualidad. Bueno, Bueno, pues nada, otro ha cafecito sido un intenso. placer de nuevo, te quiero un Pues montón. yo también, y la verdad es que estoy agradecida de tener la oportunidad también a través de estos cafés de, bueno, pues de compartir que es, al fin y al cabo, pues eso es la mejor manera
de mostrarse cada uno tal y como es y bueno, y de darle la oportunidad a otros que se abran también y que nos cuenten y nos comenten y nos cuenten sus experiencias y ya está. Porque, Y de seguir curándonos, de seguir claro, evolucionando, de materializar cada vez más y tener más engranajes, ¿no? Más situaciones donde poder sentir que es verdad lo que estamos sintiendo sí, internamente. sí, tener más pistas para ver que se puede, claro que se puede. Exacto. Se puede mucho más de lo que creemos, mucho más, Mucho. mucho más. Muy bien, Hasta la pues próxima nada, semana. hasta la próxima semana a todos y un besito. Chao. Venga, chao, Feliz semana. igualmente.